Vamos ahora a este contacto vía Zoom con Santiago Basabe Serrano. Él es politólogo, está en este momento en Ecuador, es director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y bueno, de alguna forma nos pondrá un poco de luz para entender cuál es la situación que se está viviendo en ese país. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Hola, gracias, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, primero preguntarte cuál es la situación actual que se está viviendo en Ecuador. Obviamente que allí tendremos diferentes aristas a nivel político, a nivel social, a nivel también de, bueno, inestabilidad en cuanto a la seguridad pública. ¿Cuál es la principal preocupación que se debería tener? Bueno, son varias en realidad, ¿no? Una es la seguridad ciudadana, la seguridad interna, como tú has mencionado. El país tiene una ola expansiva enorme y secuencial, además de violencia y de inseguridad en las calles. Por otro lado está el juicio político al presidente de la República. Entonces me parece que son dos temas que están caminando de la mano hoy por hoy, que son los que concitan la atención de la Bien. gente. Arrancando un poco por la inseguridad en la calle, ¿cómo está viviendo la gente en Ecuador hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, bueno, llegan noticias de que, bueno, aumentan los homicidios, los sicarios son los que gobiernan las calles. ¿Qué tan así es? Mira, esa siempre es una respuesta que depende de los lentes desde los que observas, ¿no? La policía, el gobierno señala que si bien hay un incremento de la violencia, esto no ha desbordado a los límites que se plantea. Los medios de comunicación tienen su propia historia y la ciudadanía su propia percepción también, ¿no? Pero yo creo que en términos generales lo que ninguno de los tres sectores puede negar es que la violencia ha aumentado y ha aumentado considerablemente en términos de homicidios en general, de la tasa de homicidios, de muertes violentas en términos más amplios, de femicidios. Entonces creo que el país ha vuelto a colocar al tema de la inseguridad como el más importante, incluso por encima del desempleo, que ya de por sí es un tema que ha sido históricamente complicado en el Ecuador. Bien. Santiago, con respecto, te saluda acá Alejo Piazza. Te quería consultar con respecto a un referéndum que se dio en las últimas elecciones, en donde tengo entendido que se estaban votando alcaldes de las diferentes ciudades, y allí estuvo presente el tema de la seguridad. Al mismo tiempo se vio como una especie de revés político para el presidente Lasso. Contanos un poco cómo se dio esa situación, los antecedentes y lo que dejó también políticamente y cómo lo dejó políticamente al presidente. Bueno, gracias Alejo por la pregunta. El hecho es que se juntaron dos temas en la misma elección. Por un lado, la elección de gobiernos seccionales de provincias acá y cantones, es decir, alcaldes y prefectos, con unas preguntas propuestas por el gobierno respecto a temas varios, entre otros el tema de seguridad. El hecho es que históricamente en el Ecuador, cuando ha sucedido un referéndum, lo que la población en general vota es a favor o en contra del gobierno, más allá del contenido de las preguntas. Y siendo el gobierno del señor Lasso un gobierno que oscila entre el 20 y el 22% de aceptación popular, la respuesta en el sentido de negar las preguntas del referéndum era medianamente previsible, como así sucedió. Y en el plano de los gobiernos seccionales, se distribuyó entre las varias organizaciones políticas, pero fundamentalmente la organización Revolución Ciudadana del expresidente Correa es la que sacó un porcentaje más importante, sobre todo en las ciudades con mayor población del país, ¿no? Como es Quito y Guayaquil. Bien. O sea, no puede considerarse un revés político porque era algo previsible, digamos, teniendo en cuenta los datos que estaban con respecto a la aprobación de Lasso. Sí, pero más allá de que haya sido previsible, no deja de ser un revés político, efectivamente, bien. de ninguna manera. Más bien, el punto ahí a lo que quiero apuntar es que tengo la impresión que hubo cierta miopía desde el gobierno, cierta falta de perspectiva política, pensar que podía ganar el referéndum teniendo apenas el 20% de la votación, de la aceptación popular. Entonces, en sentido amplio, efectivamente es un revés político, indudablemente. Lo que ha generado también impacto a nivel internacional de esas elecciones es que, por ejemplo, un alcalde, bueno, que fue votado al momento de abrir las urnas había sido asesinado horas antes. Sí, el hecho fue en realidad de un candidato que horas antes fue asesinado en una población de la costa ecuatoriana, y no fue el único, existieron más de uno, no demasiados tampoco, pero hechos de violencia física ya en contra de candidatos, lo cual sí marca una distancia, ¿no? En el sentido de que nunca antes se había llegado a esos niveles de violencia, y eso me parece, pero esta es una lectura nada más,
que puede tener relación con una imbricación cada vez más notoria en el Ecuador entre lo que es la política y organizaciones criminales y fundamentalmente el narcotráfico. Bien. La pérdida de credibilidad de Lasso, bueno, ¿cuándo es que comienza? Cuando se comienzan a dar a conocer estos casos de corrupción también vinculados con la actividad bancaria de la familia de Lasso. Necesariamente, yo creo que esta es una cuestión natural del gobierno del señor Lasso. Él empieza su periodo con más o menos 20% de votación, que es la votación de primera vuelta, que es la que realmente cuenta. La segunda vuelta ya es una decisión no porque te gusta uno de los dos candidatos, sino porque no tienes dónde más escoger. Entonces, originalmente fue un presidente que llegó débil, con un partido político incipiente, con poca bancada legislativa. Entonces yo creo que era cuestión del paso del tiempo nada más que se vaya deslegitimando aún más. Desde luego a esto hay que agregar decisiones que han sido erráticas del gobierno y una falta de conducción, una falta de agenda política en general que les lleva a una situación complicada como la que tiene ahora mismo por la inseguridad y también por el juicio político. Ya vamos a hablar del juicio político para entenderlo un poco más en profundidad, pero ¿qué tanto jugó para Lasso y esta realidad que vive hoy la pandemia de COVID-19? Estamos hablando de uno de los países de América que le costó más reponerse de la pandemia de COVID-19 y al mismo tiempo el manejo de la pandemia no es considerado bueno en Ecuador. Mira, ahí no estoy tan de acuerdo. Porque si tú observas, entre los primeros 20 países del mundo en salir más rápido de la pandemia, en vacunar fundamentalmente a la gente, es el Ecuador. El manejo de la pandemia con el gobierno de Lasso fue exitoso y realmente exitoso. El problema en realidad se dio para los intereses del gobierno, desde luego en el sentido de que no se publicitó lo suficientemente bien un logro que tuvo al inicio de su gobierno, que fue precisamente el control del COVID-19. Los primeros momentos más difíciles fueron anteriores del presidente Moreno, y quizás por una cuestión de tiempos es lo que me planteabas, pero más bien Lasso hizo un ejercicio bastante eficiente, pero que políticamente nunca lo pudo catapultar, nunca pudo usufructuar de eso, y esa es una de las grandes críticas de este gobierno. Y económicamente, ¿cómo quedó después de la pandemia Ecuador? Esa es otra cosa llamativa del país ahora mismo. Si tú observas el Ecuador en términos macroeconómicos, en términos de deuda pública o de reducción de deuda pública, de balanza de pagos y de balanza comercial, el Ecuador tiene un desempeño realmente importante en el buen sentido de la palabra. Se ha vuelto a abrir los espacios de negociación internacional con las agencias internacionales de crédito, con los multilaterales. Desafortunadamente, y este es uno de los grandes debilidades del gobierno, es que esas buenas cifras y esas buenas noticias en términos macro no se trasladan a beneficios sociales inmediatos como es salud, educación. Entonces ahí viene la molestia de la gente. Claro. Reduces el déficit fiscal, por ejemplo, reduces la deuda pública, por ejemplo, pero al mismo tiempo hay unas deficiencias enormes en términos de salud o educación, y eso es lo que a la gente le molesta, y con justa razón. ¿Y la tasa de desempleo también sigue aumentando? El desempleo es una de las variables, por ejemplo, que no se ha logrado mejorar del todo, efectivamente. Ahí la labor del gobierno ha sido mínima, y esto tiene que ver efectivamente con su propia actividad, pero también con el hecho de la legislación laboral, que en el Ecuador es una legislación particularmente a la defensa de las personas que tienen trabajo en términos de fijos, ¿no? En términos de estables, que al mismo tiempo, y también esta es una mala noticia, en el Ecuador es un porcentaje muy bajo. Entonces es una cuestión más estructural, lo normativo, y una cuestión del propio gobierno que no ha tenido la capacidad para dinamizar en alguna medida la captura de empleo, sobre todo en el sector privado. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo cayó a nivel local? Son temas que se los discute y se los problematiza en ciertos niveles de la población, ¿no? En términos generales es un tema más bien poco discutido. Lo que sí es discutido son lo que me había referido antes, cuestiones básicas, salud, educación, vialidad. Y en ese aspecto me parece que el gobierno ha dejado muchísimas deudas con el país y, como decía hace un momento, y esa es una de las razones por las que la credibilidad del presidente sigue bajando.
Santiago, hablemos un poco del juicio político a Lasso. ¿Esto puede llegar a desembocar en que no termine su mandato? Eventualmente. Y digo eventualmente porque en el Ecuador, a diferencia de otros países de América Latina y yo creo que del mundo, pensando en los países presidencialistas como los nuestros, junto al juicio político tienes una figura que acá se les llama la muerte cruzada. Y es la capacidad que tiene el presidente, en este caso también tendría la Asamblea, de, mediante un solo decreto, disolver la Asamblea Nacional, convocar a un proceso eleccionario inmediatamente para completar el periodo de los legisladores y del propio presidente que también sale. Y esa es una opción que tiene el jefe de Estado. Es decir, bien podría darse que el momento mismo de la votación por el juicio político, el presidente plantee su decreto ejecutivo y disuelva a la Asamblea Nacional. Entonces, sí, hay la posibilidad de que la oposición alcance el número de votos, que son 2/3, pero también siempre está presente ahí la opción de que el presidente se adelante y disuelva a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué implicaría políticamente para Lasso el hecho de disolver la Asamblea Nacional? Esa es una excelente pregunta y precisamente yo creo que eso es lo que menciona el gobierno ahora mismo, ¿no? El hecho de disolver la Asamblea Nacional seguramente va a traer como consecuencia una tensión de las fuerzas políticas, evidentemente, y a lo cual se puede sumar, y seguramente se van a sumar diferentes fuerzas sociales, con lo cual la política en realidad se empezaría a definir nuevamente en las calles, ¿no? Calentando las calles, como se dice vulgarmente, y seguramente eso es lo que el gobierno está viendo, cuál es el mejor momento para eventualmente decidir si opta o no por la muerte cruzada. Claro, se agravaría aún más la situación, ¿no? Al tampoco tener clara una dirección o una cabeza. Desde luego, mientras si el presidente declara la muerte cruzada, él se queda en el cargo. La asamblea se disuelve inmediatamente, él sí se queda en el cargo por un tiempo corto hasta que se organice el nuevo proceso eleccionario. Pero evidentemente la conflictividad social y política va a incrementarse, desde luego. Y me parece que lo que va a determinar en qué medida crece esa conflictividad va a ser cuándo presenta la muerte cruzada del presidente. No es lo mismo que lo haga ahora, por ejemplo, que están en la etapa de pruebas, a que lo haga un minuto antes de la votación. Claro. Entonces, es una cuestión de días que va a variar en qué medida, cómo asume la sociedad una eventual muerte cruzada. ¿Y qué perspectivas políticas a futuro tiene Lasso? Teniendo en cuenta de que el hecho de declarar la muerte cruzada, quizás el futuro político es casi que nulo, ¿no? Porque sería tomar una medida bastante drástica. Claro, el futuro político del señor Lasso eventualmente sería él mismo lanzarse a la elección y con pocas probabilidades de ganar, me parece. No, yo creo que en términos políticos en general es un presidente que ya tiene muy poco capital y vida política muy cortita. Bien, bueno, es una situación, como ya dijimos, bastante delicada, ¿no? Que ya se viene arrastrando desde hace unos cuantos meses, ¿no? Esto comenzó al menos la mayor conflictividad a partir del mes de febrero, ¿es así? Yo creo que incluso un poco antes, o sea, a los pocos meses ya de llegado el presidente, las tensiones empezaron a darse. Hay que tener presente que la primera minoría en la única cámara que tiene el Ecuador en la legislatura pertenece al partido del expresidente Correa, que ha tenido una oposición importante casi desde el primer día. Entonces, yo creo que ha sido un proceso que empezó ya con dificultades y que eso ahora evidentemente son mucho más notorias. Totalmente. Santiago, con respecto, ¿hubo algún tema en particular que haya hecho saltar este juicio político contra el presidente? ¿O fue una serie de hechos que fueron aconteciendo cronológicamente que terminan desbordando el vaso? ¿Cómo fue ese proceso? Eso es bien interesante porque el tema central, digamos, lo que impulsó al juicio político es un caso de vinculación entre política, entrega de cargos públicos, organizaciones criminales, narcotráfico eventualmente, que era por lo que fundamentalmente se planteaba, y por unas cuestiones menores. El tema es que en el Ecuador el juicio político para proceder requiere un examen previo de la Corte Constitucional, que a diferencia de otros países acá existe como de forma autónoma, a diferencia de ustedes o a diferencia de la Argentina. Y esa Corte Constitucional lo que dijo es que era viable el juicio político, pero no por esas razones, sino por otros delitos que si bien pueden llegar a configurarse, son cuestiones bastante menores respecto a lo importante que era este otro caso. Entonces ahí hay un tema adicional. Los asambleístas que están dentro del juicio político, que son los que van a interpelar,
tienen menos argumentos de los que pudieron haber tenido hasta hace unas semanas cuando se pronunció la Corte Constitucional. Y con respecto a la Corte Institucional, ¿quién la integra? ¿Allí hay una acusación política con respecto a la Corte o es un órgano objetivo con respecto al caso de Lazo? Mira, la Corte Constitucional en el Ecuador es quizás la única institución con respetabilidad y credibilidad ciudadana. Está formada por abogados, abogadas con amplias experticias, con un prestigio ético también. Entonces, tiene mucha legitimidad. El papel de la Corte Constitucional en el caso del juicio político es solamente revisar aspectos de forma, nada más. No entra a hacer una evaluación profunda del caso. Es una cuestión de observar que la Constitución y la ley se hayan cumplido y dar paso a que se proceda como corresponde al juicio en términos puramente políticos de la legislatura. Bien, Santiago, muchísimas gracias por este contacto vía Zoom. La verdad que nos ha quedado como bastante más clara la situación que se está atravesando en Ecuador. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos este contacto y esperamos que, bueno, que llegue la estabilidad tan necesaria a tu país y la seguridad pública también. Gracias a ti, un saludo a toda la gente en la República Oriental tan querida para mí.